WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía. Buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. Bueno, voy a decirles algo. Yo, después del huracán Fiona y el huracán Ian, he estado mirando en la televisión todas esas imágenes, primero las de Puerto Rico cuando tocaron y luego las de Ian. Son tantas y tantas las cosas que tengo en la cabeza sobre lo que se me ocurre que están pasando todas estas personas tan afectadas por estos huracanes, que pienso, caramba, es que nosotros tenemos como que desbaratarlo todo y empezar de nuevo. Como que ya todas las concepciones que teníamos de lo que es la vida y cómo llevarla, de lo que deben ser las acciones del gobierno y sus políticas públicas en términos de la ayuda a los ciudadanos y las ciudadanas. En fin, yo pienso que hay que rehacerlo absolutamente todo, porque el cambio climático y el hecho de nosotros estar ubicados en esa ruta de los huracanes quiere decir que en adelante, como no se han hecho cambios sustanciales en el planeta para tratar de mejorar y minimizar el impacto del cambio climático, pues nosotros vamos a estar experimentando esto cada vez más. Y si nosotros seguimos pensando las cosas de la misma manera y viviendo la vida de la misma forma y no entendiendo cosas fundamentales como lo es el apoyo comunitario, cómo nos acercamos unos a otros y dejamos esta cosa individualista que estamos teniendo desde hace muchísimas décadas, pues es que sencillamente no vamos a sobrevivir. El daño que reciben todas estas familias, yo pienso, lo que nos ha pasado aquí es grave. María, después los terremotos y ahora Fiona en Estados Unidos, en el estado de la Florida, todas las personas que han sido, que sus casas fueron arrasadas, porque no es ni siquiera que sufrieron daño, es que simplemente desaparecieron. Y entonces uno tiene que pensar, y entonces, ¿cómo rehago mi vida? ¿Cuál es el ánimo que voy a tener si ya no tengo absolutamente nada? Todo desapareció. Pues quiere decir que tenemos que repensarlo de nuevo, porque el año que viene o el subsiguiente, no sé qué, pues pueden venir experiencias similares y no podemos seguir haciendo las cosas de la misma forma. Afortunadamente hay gente que va pensando en esas cosas, y yo voy a conversar con dos mujeres maravillosas que trabajan arduamente en estas direcciones. Y quiero adelantar, porque empecé diciendo el asunto de esta semana y lo que he estado pensando, que esta semana todos mis programas van a ir en esa dirección de conversar, tener conversaciones sobre cómo repensamos nuestras vidas, cómo nosotros miramos los colectivos, cómo vamos con el apoyo comunitario, cómo hacemos a los gobiernos reflexionar en la forma que hacen las cosas y cómo los obligamos definitivamente y les exigimos que tengan transparencia y que actúen de inmediato y que dejen a un lado la corrupción. Eso es como una cosa que uno pensaría que es casi imposible, pero bueno, tenemos que mirar, tenemos que conversar y tenemos que seguir haciendo hasta el último día. Se trata hoy de Patricia Novoa y de Belinés Ramos. Son profesoras universitarias que trabajan en un proyecto muy hermoso en Calley que se llama Clínica Legal Psicológica y que han trabajado los efectos psicosociales de posteriores al huracán María en una comunidad en Canóvanas, pero que han ido acompañando durante el proceso, porque ya pasamos 5 años, a muchas otras comunidades, porque esto se ha agrandado muchísimo. Les doy la bienvenida a ambas que están acompañándome a través de la vía telefónica. Buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días, Delvis. Muy agradecida de la invitación y del espacio, ¿verdad?, que tú abres en tu programa para conversar sobre esta situación que es dura
es ansiogénica, es agobiante, pero también es un espacio, ¿verdad?, que se abre para pensar, como tú bien señalaste, y para imaginar otro Puerto Rico. Uh-huh. ¿Con quién estoy hablando? Patricia. Patricia. ¿Y Belinés está por ahí también? Sí, buen día. Saludos. Hola, Belinés. Es que es la primera vez que converso con ustedes y todavía no le conozco las voces. Así que por eso, como no las estoy viendo, pues tengo que saber cuál de las dos es la que me está conversando. Bueno, yo quiero iniciar a hacer un poco de historia de cómo nace este proyecto. O sea, ¿por qué se les ocurrió? ¿Por qué pensaron que era lo mejor que ustedes podían hacer tras el paso del huracán María? ¿Y cómo deciden investigar esa comunidad en particular? Pues mira, nos remontamos hace 5 años en María. Yo soy profesora del Departamento de Ciencias Sociales, yo soy psicóloga, y estaba con mis estudiantes mirando a ver qué podíamos hacer, y entonces decidimos, yo con otros colegas empezamos a ir a hacer brigadas de salubristas con colegas del recinto de ciencias médicas, del colegio también de abogados, del colegio de médicos y cirujanos. Nos fuimos a las distintas comunidades a hacer brigadas para llevar servicios de salud a las comunidades afectadas en María. Y ahí es que yo llego al barrio San Isidro en Canóvana. Y cuando yo vi, ¿verdad?, el nivel de desastre que ellos estaban manejando, yo decido quedarme allí, porque parte de lo que pasa es que la respuesta inmediata, pues es una respuesta inmediata, cortoplacista, y a mí me interesaba documentar los efectos psicosociales que tuvo el huracán María en los residentes y en las residentas, y también mirar qué acciones colectivas e individuales ellos llevaron a cabo para su proceso de recuperación. O sea, qué cosas concretas ellos hacían que les permitían apostar a la vida. Así que con este grupo de estudiantes del recinto de Calley y del recinto de Humacao nos quedamos allí. Íbamos semanalmente, ¿verdad?, a conversar, a documentar todo ese proceso de recuperación. Ahí es que vimos, ¿verdad?, que la mayoría de las viviendas quedaron totalmente destruidas, sobre el 41% de esas viviendas quedaron totalmente destruidas. La gente, hubo allá muchos residentes enfrentaron problemas de salud, porque se desbordaron los pozos sépticos, y por razones de historia que podemos hablar más adelante, ¿verdad?, en nuestro trabajo, pues muchos de las personas entraron en contacto con aguas contaminadas y, ¿verdad?, tuvieron problemas en la piel. Hubo personas que tuvieron problemas, ¿verdad?, que las condiciones persistentes de ellos, muchos eran viejitos, pues se deterioraron, que eso otros estudios lo han documentado. Gente con diabetes, con depresión, con asma, esas condiciones se deterioraron. Mucha gente con ansiedad, mucha gente con frustración, ¿verdad?, porque en ese entonces estaban enfrentando discrimen por el trato inhumano que tuvo, y lo digo así, inhumano, que tuvo algunos inspectores de FEMA en esas evaluaciones iniciales. Además de eso, pues empezamos a mirar que muchas personas residentes empezaron a emigrar, que eso también se documentó con otros estudios, y esa emigración de la gente a Estados Unidos llevó que las redes de apoyo de sus vecinos, pues obviamente las perdieran. Y además de eso, pues veía que había mucha desconfianza, y con mucha razón, en las autoridades municipales, en las autoridades estatales y federales, porque estos residentes entendían que los agentes, ¿verdad?, las agencias de gobierno no estaban atendiendo sus necesidades inmediatas. Al contrario, le hacían la vida más difícil. En vez de facilitar, lo que hacían era obstaculizar.
Eso estaba ahí pasando, pero también yo veía en esas visitas y en esa documentación sostenida que las lideresas se autogestionaban comedores comunitarios, y ahí cuando recibían las donaciones y los suministros, pues ellas mismas con sus vecinas repartían y atendían la necesidad de hambre. Ellos recogían dinero para atender problemas que anteceden a María, como por ejemplo problemas con el asunto de problemas con aguas residuales, ¿verdad? Que los tubos estaban contaminados, y entonces las aguas residuales se conectaban con el agua potable, así que cuando el agua llegaba sucia, y ellas recogían dinero y ellos recogían dinero, ¿verdad? Para poder hacer conexiones más favorables para proteger su salud, qué sé yo, limpiaban el caño para evitar que se siguiera inundando, o para que el agua saliera. Ellos albergaban a sus vecinos, ¿verdad?, si perdían sus hogares. Así que esos fueron entre algunas de las cosas que yo veía, que en efecto había una organización a nivel comunitario que permitía atender las necesidades inmediatas de la gente. Y obviamente las vecinas individualmente pues acogían y amparaban a las otras vecinas. Si llegaban donaciones, pues entonces se dividían, qué sé yo, te doy agua, te doy el cloro, y de esa manera ellas iban como apoyando y amparando a sus ¿verdad?, a sus vecinas o a sus vecinos, aquellos que se quedaban en el barrio. Pues mira, yo dije, después que yo, ¿verdad?, documenté todo eso, pues algo había que hacer. Y entonces ahí conecto, ¿verdad?, con la licenciada Ramos y con las lideresas y los líderes de allí, y decidimos que íbamos a accionar sobre lo que habíamos visto, ¿verdad? Porque no, ¿sabe?, una investigación no se puede quedar en simplemente informar a la gente de lo que estaban viviendo, sino en efecto hacer crear algún espacio que permita cambiar esas condiciones de fragilidad que vulneran a la gente. Y ahí es que fundamos, con las lideresas del barrio, fundamos la Clínica Legal Psicológica, que es un espacio que nosotras abrimos en ese entonces en San Isidro, y después en otras comunidades abrimos un espacio para acompañar a las comunidades que han sido afectadas por esos desastres socioambientales, ¿verdad? Y son socioambientales y no naturales porque, como tú bien señalaste al principio, no son a todos los sectores no son todos los sectores que se afectan, sino son unos sectores más precarizados, y esa precarización es responsabilidad del gobierno, no solamente previo, sino después, porque como hemos visto, la respuesta después es una respuesta mediocre e ineficiente. Así que, en efecto, lo que nosotras hacemos entonces es acompañar tanto legal, psicológica y a nivel de trabajo social. Bueno, yo me imagino... Esto es como un resumen muy resumido de lo que es la clínica. Sí, no, y yo me imagino que los asuntos legales, ese apoyo a los asuntos legales es una fuerza poderosa para devolverle algo de seguridad a la gente, porque el problema es que la gente se queda perdida en medio de cosas de esos contactos con el gobierno que son ineficientes, y que las personas no tienen las herramientas de conocimiento de cómo se pueden defender legalmente, y de eso quiero que me hable la licenciada Ramos. Me voy a ir a la pausa porque estoy tan cerca de ella que no quiero interrumpirla cuando me esté contando la importancia de todo esto. Así que regresamos en breve, no se vaya nadie. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. A los 16 morí en un accidente de auto. A los 54 me convertí en abuelo. A los 31 fundé mi propio negocio. A los 43 le di la vuelta al mundo.
A los 29, fui padre por primera vez. Cuando donas tus órganos, vives más allá de tu vida. Lifelink de Puerto Rico. Regístrate como donante en donavidapuertorico.org. Todas las mañanas te espera Línea Abierta por WIAC 740 de 9 a 10 de la mañana para que tú seas el protagonista con tus llamadas y disfrutes de buena música y de los comentarios de Jorge Hernández y Lo Rodríguez. Línea Abierta por WIAC 740. Tus derechos un espacio radial creado por Ayuda Legal Puerto Rico, dedicado a compartir noticias, educación y herramientas para que conozcas y defiendas tus derechos. Por el Puerto Rico justo que queremos, sintoniza Tus Derechos al Día, todos los jueves a las 2 de la tarde por WIAC 740 AM, moderado por la licenciada Ariadna Godreau Aubert y el equipo de Ayuda Legal Puerto Rico. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Recuerden que pueden ir a nuestra página de Facebook, nos dan like y share, pueden dejar sus comentarios en nuestra página. Bueno, quisiera, licenciada, que entonces hablemos ahora sobre cómo se maneja todo esto dentro de la clínica, el asunto legal. Gracias, Delvis. Pues mira, para mí es importante también que sepamos un poco de, Patricia compartió cómo creamos la clínica y pues también comparto un poco de quién soy yo dentro de la clínica y cómo parte entonces el trabajo legal que hacemos. Mi formación a nivel de bachillerato fue en el programa de investigación y acción social de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Humacao. Así que el trabajo que vengo haciendo desde ese momento es un trabajo de investigación en comunidad, son procesos de análisis, reflexión y acción, como propone el mismo programa. Así que partiendo de lo que es la metodología de la investigación en acción participativa, que tiene como propósito que los procesos que se lleven a cabo con las personas con las que trabajamos sean procesos en colectivo, involucrando en este caso a las residentes de las comunidades con las que trabajamos, a ese trabajo que vamos desarrollando desde el componente legal. Así que por esa parte, pues nuestro acercamiento inicial pues viene a conocer la historia de la comunidad, la historia de las personas que viven ahí, sus experiencias, y de ahí partimos a organizar el trabajo legal. Y en este caso, cuando inicia la clínica, pues como compartía la doctora Patricia, inicia en ese momento de respuesta inmediata, y ya pues luego de haber pasado algunos meses del huracán, así que lo que fuimos identificando desde el componente legal como manera inmediata, pues era esa necesidad de apoyarles en los procesos de solicitud de asistencia a FEMA. Así que pues por esa parte hicimos unas reuniones comunitarias iniciales para conocernos, para conocer las necesidades específicas y de ahí entonces poder organizar lo que son orientaciones comunitarias y orientaciones individuales, que también es la manera en la que se propone el trabajo legal de la clínica. No solamente pues ese servicio directo a atender algún caso, alguna situación en específico, sino que partiendo de esa investigación inicial, de esa relación inicial con la comunidad y de identificar las necesidades, pues también vamos identificando cuáles son necesidades a nivel de comunidad y cómo entonces se puede trabajar desde las orientaciones legales comunitarias. Y también, como mencionábamos antes, este trabajo, partiendo de esas necesidades identificadas, pues se da en la comunidad. Nosotras no tenemos un espacio físico más allá del espacio que nos provee la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Calley, así que no tenemos una oficina de la clínica fuera de ahí, por lo que nosotras nos movemos a esos espacios que la misma comunidad nos abre y nos permite ofrecer las orientaciones comunitarias, individuales, o tener las reuniones. Y ese acompañamiento legal que se da y que se da en la comunidad tiene como objetivo principalmente que los residentes
conozcan cuáles son sus derechos en estos procesos, no solamente qué es lo que tienen que hacer, sino cuáles son sus derechos y que también puedan saber cómo y cuándo reclamarlos durante el proceso, que conozcan todos los pasos que tienen que seguir durante estos procesos de recuperación. También en el proceso nos hemos encontrado principalmente en la comunidad de San Isidro, en Canóvana, con posibles desplazamientos, así que es un tema que también trabajamos dentro del proceso de recuperación. También que se perciban preparados y preparadas para manejar los retos que vienen, como ya has identificado también, como resultado de la ineficiencia del gobierno, que puede ser del gobierno municipal, estatal, incluso el federal, en estos casos de la asistencia FEMA, y que partiendo de estos espacios que se crean, de estas orientaciones o reuniones que compartimos, podamos identificar estrategias en comunidad para buscar soluciones a estos retos. Como punto principal de nuestro trabajo dentro de la recuperación también es que se apueste a una recuperación justa, que es como quizás empezaste también el programa, que no es solamente atender lo que se dañó o lo que se perdió en este momento o en ese momento de María, sino cómo diseñamos estrategias pensando en una recuperación justa que va dirigida a que se reconozca el derecho que tienen las personas y las comunidades dentro de esos procesos, dentro de una recuperación, dentro de los planes de mitigación ante posibles riesgos, y que pues eso también se haga partiendo de que reconozcan que el Estado tiene una responsabilidad y que tienen que exigirla, que apostamos a la autogestión, a las estrategias que se pueden identificar en comunidad, pero hay una responsabilidad del Estado que tenemos que exigir, y es parte entonces también de lo que hacemos a través de la abogacía comunitaria, que es entonces todas esas posibilidades que tenemos para trabajar los asuntos de las comunidades fuera del tribunal, que es a través de quizás el cabildeo, pero en el buen sentido de trabajar proyectos de ley que atiendan las necesidades de la comunidad, a través de ir directamente a las agencias a reclamar esta responsabilidad. En ese caso, pues acompañamos a las líderes y residentes a reunirse con las distintas agencias, con el Departamento de Vivienda, con el municipio, incluso en la Fortaleza hemos tenido reuniones, y es desde ese acompañamiento reconociendo los saberes también de la comunidad y las acciones que ya desde hace muchos años están proponiendo las distintas comunidades. Y yo pienso que todo es tan profundo y con tantas raíces, porque cuando las personas son afectadas por fenómenos naturales como estos que le destrozan la vida a muchísima gente, todo el mundo va a reaccionar de una forma distinta, porque todo va a depender también de cuán afectado tú estás y cuál es el shock que te produce. Pero en la medida que todo esto va evolucionando, yo creo que con la problemática de los gobiernos y cómo se enfrentan con los ciudadanos y las ciudadanas a todos estos eventos, se establecen muchos asuntos de desconfianza cuando las cosas no empiezan a funcionar adecuadamente, cuando la ayuda no llega rápido como la gente la necesita. Cuando tú miras, o sea, que yo me imagino que las personas que no lo padecen no pueden imaginarse lo que es tú de pronto no tener tu cama para dormir, la ducha para bañarte, la nevera para enfriar tus alimentos, todo lo que tú construiste con tanto esfuerzo, verlo desaparecer de tus manos, eso es inimaginable, eso es realmente inhumano. Y entonces, si nosotros ya hemos establecido unos asuntos de desconfianza, yo creo que una de las cosas principales es cómo nosotros podemos trabajar para reconstruir sobre todo la confianza en que todos vamos a remar en una dirección para mirar un futuro mejor. Porque el problema es que si cada quien rema para un lado distinto, pues es poco lo que podemos solucionar, ¿no? Entonces quisiera preguntarles a ustedes, ir a ese nivel más profundo psicológico de cómo ustedes trabajan en las comunidades
estos procesos de restablecer confianza, de decir, pues, escuchar a todos, ¿no? Porque cada quien tiene una forma de reaccionar y recoger todos esos sentires para esa reconstrucción de la vida en comunidad. Pues mira, tú lo dijiste hermosamente. Parte de lo que nosotras hacemos es que en cada barrio que llegamos, pues ahí los líderes y las lideresas abren un espacio, ¿verdad? Nos habilitan un espacio porque para poder darle un lugar al dolor, para poder darle un lugar al sufrimiento, para poder poner palabras ahí a ese apretón en el pecho, a esa angustia que no la deja comer, a ese dolor de espalda que tú sabes que yo tenía un maestro que decía que el cuerpo recuerda lo que la mente olvida. Uh-huh. Pues en ese sentido, lo primero que nosotros hacemos es crear junto con los líderes y las lideresas un espacio en el barrio que sea un espacio confiable, seguro, para poder acoger a cada residente que necesita poner ahí algo de lo que vivió, porque no es solamente la nevera, que es duro, ¿verdad? Que no es en María, fue María y después se volvió a perderlo todo en Fiona. Y hay como un circuito ahí de pérdida, pero esas no son las únicas pérdidas, hay pérdidas muchas, ¿verdad?, anteriores a esas pérdidas inmediatas, que también cuando uno llora, ¿verdad?, uno no llora solamente por el madre, uno llora, tú sabes, por el padre que perdió, ¿verdad? Uh-huh. Por muchos de los residentes, por lo menos en San Isidro, son inmigrantes que no han regularizado su estatus, así que en efecto hay mucho distanciamiento. Cuando llegan aquí, pues se han distanciado de su familia, reciben mucha violencia, comentarios xenofóbicos, mucho discrimen de parte de las instituciones, así que hay un montón de experiencias traumáticas que hay que darle un lugar en el barrio, y no es ¿verdad? Muchas veces ante esa desconfianza en el gobierno, pues cuando uno llega, como nosotras poco a poco vamos estableciendo confianza con ellos, uh-huh, para lograr entonces que ellos puedan apalabrar todo esa soledad, ¿verdad? Porque además de la pérdida y el estado de shock para iniciar, porque todo esto provoca un shock del cual tú no puedes, y lo digo yo porque yo en María sufrí shock. Uh-huh. yo perdí un techo. O sea, yo sé lo que es eso, tú llegar y ver que el techo no está y que tú miras el cielo y que todo lo demás está mojado adentro. Y eso es una experiencia realmente bien dolorosa, bien fuerte, y tú puedes pasar meses y meses y estás en shock y no sabes qué hacer y no te puedes mover y no puedes pensar. O sea, salir de ahí no es una cosa fácil. Exacto, y parte de lo que nosotras hacemos entonces es que, por un lado, concretamente ¿verdad? O estamos haciendo alguna reunión comunitaria o estamos haciendo alguna orientación, y ahí tenemos a la psicóloga clínica, un poco, ¿verdad? Porque en Puerto Rico los que van a los psicólogos se comparte ese estigma, ¿verdad?, de que están locos. Uh-huh. Así que para tratar de desmitificar eso, pues entonces está la psicóloga allí, y tratamos de enlazar esa frustración y dolor y tú sabes de que tu hogar renace, no llegó, me trataron, ¿verdad?, malísimo, y entonces cómo esos aspectos se enlazan ¿verdad?, con ese presente. Ahí viene la psicóloga y empezamos poco a poco a que ellos traten con la sola presencia o con las puntualizaciones que hace la psicóloga luego de la orientación que hizo la licenciada Ramos, puedan hacer esa conexión para que vean un horizonte posible de que hay un espacio en el barrio para hablar de esos aspectos intensos que salieron en esa reunión. Entonces ahí es que enlazamos servicios. O, por ejemplo,
que es lo que estábamos haciendo ahora en Fiona, pues vamos a las calles a ver qué perdieron nuevamente, dónde están, cuáles son las necesidades urgentes, y ahí tenemos a la psicóloga. Y ahí pues obviamente lloran porque aún sabes están bregando con ese daño tan grande, pero ven a la psicóloga, y entonces ahí comenzamos a enlazar con el servicio y logran entonces ya entrar a ese espacio clínico, y en ese espacio clínico pues entonces ahí el trabajo es primero poner de alguna manera, bordear ese dolor en la medida que puedan, ponerle palabras, y luego entonces empezamos a hablar de otras pérdidas que anteceden esa pérdida, pero que están ahí también. Uh-huh. Y eso yo creo que es bien importante porque lo distintivo de la clínica en términos del acompañamiento psicológico es que nuestras, ¿verdad? Las que trabajan en la clínica, que son varias psicólogas clínicas, su formación es en psicoanálisis. Y para mí eso es importante porque ellas no están escuchando ahí para diagnosticar si tiene PTSD, si tiene depresión mayor severa, ahí ellas están para acoger y amparar, y luego entonces que ellos logren asociar otras pérdidas y ponerle palabra a estas otras pérdidas. Ahí ellos pueden sentirse simplemente con ese trabajo de atravesar ese sufrimiento, pueden salir mucho más fortalecidos para manejar esas dificultades que surgen en el proceso de recuperación por lo ineficiente del gobierno, ¿verdad? Y entonces también pues puedan tener un mejor entendimiento sobre esas dimensiones de su vida emocional que ellos no han explorado ni siquiera en ese presente, pero que afectan su presente. Uh-huh. Así que en ese sentido pues es una lógica distinta, ¿verdad? El trabajo de escucha, es una escucha distinta. Y hemos logrado, ¿no?, que hayan movimientos al interior de la vida de esas, ¿verdad?, de las personas que han sostenido el trabajo en el programa, porque eso es otra cosa. La gente va allí y empieza a desarrollar una cultura de que tengo un lugar para procesar el dolor. Uh-huh. Ya no es la barra está bien chévere, ¿verdad? Pero ya tengo un sitio donde yo puedo llorar y también hablar de lo que yo deseo, ¿verdad? Porque después que yo proceso esos afectos bien intensos, entonces puedo imaginar otro presente. Así que esas son sesiones continuas que se dan, que son gratis, ¿verdad? Para ellos. Y digo que son gratis porque eso es otra de las cosas que hemos visto, que muchos de los residentes pues sí han recibido servicios del gobierno a nivel, ¿verdad?, de psiquiatría o psicólogos o psicólogas, pero ¿verdad? Las citas son de aquí a 5 o 6 meses. Uh-huh. Y eso obviamente el trato con el psiquiatra es simplemente para medicar y no necesariamente para escuchar y acoger ese dolor. Así que lo que eso ha cambiado tanto, eso ha cambiado Ajá. realmente tanto que yo no lo puedo, sinceramente, eso yo no lo puedo entender. El asunto del cambio de que el psiquiatra receta y el psicólogo hace la terapia, eso no va conmigo, quiero decírtelo desde ahora. Pero bueno, no va conmigo, estoy totalmente en contra de eso. Tengo que hacer una pausa, regresamos de inmediato. No se retire, en breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Si deseas ofrecer un excelente servicio de café, ya sea en tu oficina o negocio, el programa de Nescafé Solutions es tu mejor alternativa. Desde el típico café con leche, el exclusivo Fresh Vanilla o nuestro exquisito chocolate caliente. Nescafé Solutions, sabores que exaltan y llenan todos tus sentidos. Para información de nuestros sistemas y equipos especializados para tu negocio u oficina, llámanos al 787-731-4551 de Swear Corporation.
Best of Broadcast Group anuncia que tiene disponibles excelentes y modernas facilidades para alquiler de oficinas con fácil acceso al Expreso 22 y a la carretera Puerto Rico 5. Las mismas cuentan con amplio estacionamiento y están localizadas en Final Marginal de La Goya, frente al Expreso 22, entrando por Roger Electric, calle Alan Mejía Final, en Bayamón. Para información y detalles, 787-620-9898. Esta es una excelente oportunidad para el crecimiento y desarrollo de su empresa. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Bueno, eso de los psiquiatras y los psicólogos que dije antes de la pausa, Patricia, eso es un vellón que tengo pegado hace mucho tiempo. Pero un día hablaremos de eso cuando ustedes puedan venir aquí personalmente a estar conmigo y nos veamos las caras. Pero bueno, ya que hablamos sobre los servicios de ustedes, no hemos dicho cómo las personas los pueden accesar. Y me gustaría que le diéramos un poco de información a la gente sobre eso. Ok, pues sí, nosotras, como dijo la licenciada Ramos, estamos en la Universidad de Puerto Rico, o sea, la universidad nos ha dado un espacio allá en Calle, así que nos pueden llamar al 738-2161, repito, 738-2161, la extensión 2492, ahí está ¿verdad? Ahí pueden llamar y entonces podemos ¿verdad? Conversar inicialmente con ellos, ¿verdad? Sí, para mirar cuáles son las necesidades y si ustedes pueden atender las mismas, ¿no? Exacto. Sí, o nos pueden escribir a clegalpsicológico@gmail.com y en nuestras páginas, nuestras redes, Clínica Legal Psicológica está allí y en Instagram también. O sea que eso es una manera de conectar. Algo que yo quiero traer, ¿verdad? Que es que no es solamente que el residente quiera o la lideresa quiera, sino que hay ¿verdad? Hay que ver quiénes quieren acoger el trabajo de acompañamiento. Uh-huh. Eso nosotros no imponemos, así que en ese sentido, como ¿verdad? Como la licenciada Ramos trajo, nosotros conversamos, tenemos reuniones con las lideresas o las juntas comunitarias o los comités de enlace que organizan el trabajo allá en los barrios, ¿no? Y entonces de ahí es de que partimos para poder entonces hacer ese trabajo sostenido, porque la distinción de la clínica es que como sabemos por el trabajo de documentación que hacemos, que lo que fragiliza o lo que pone en riesgo, ¿verdad? Viene por el abandono del Estado, pues nosotras no vamos a hacer respuestas cortoplacistas, sino son respuestas a largo plazo, y entonces de esa manera podemos acompañar los proyectos que ya esos comités, líderes, lideresas, ¿verdad? Cada comunidad tiene su manera de organizarse, hayan establecido como proyectos comunitarios. Así que los distintos barrios tienen distintos proyectos que permiten entonces a nosotras darle fuerza y acompañarlo. Quería preguntarle a la licenciada Ramos, ¿cuántas comunidades ustedes trabajan ahora? Porque empezaron Canóvanas, ¿no? Pero ahora, después de 5 años, son otras. O sea, sí. Uh-huh. Bueno, seguimos en Canóvanas. En Canóvanas, además de trabajar con la comunidad de San Isidro, también trabajamos con la comunidad de Usubal. ¿Y esta comunidad con que ustedes iniciaron, tuvo también problemas ahora con el huracán Fiona? Sí. Y en estas 2 semanas hemos estado trabajando distintas. ¿Y cómo ustedes observan la diferencia en el manejo de María y el manejo de Fiona, ya que ustedes han estado atendiéndoles, ¿no? ¿Cómo han reaccionado? Sí, pues eso es para mí parte importante de
un poco el resultado de esta manera en la que hacemos el trabajo, y precisamente ayer estábamos un poco reflexionando luego de ofrecer una orientación comunitaria sobre FEMA y las solicitudes en este momento y porque los estarán cambios. más preparados, ¿no? ¿Verdad? Estarán más preparados ahora. Sí, por una parte, sí, por esa parte de conocer los procesos, los derechos, el reclamo a las distintas agencias, incluso uno de los sectores de la comunidad, el sector Villa Hugo, se había estado preparando para atender la mitigación de riesgo de inundación, en el sentido de que hay varios caños que recorren la comunidad, y este sector en específico llevaban tiempo, por una parte, haciendo las exigencias y los reclamos al municipio de Canóvanas para que se atendiera esa limpieza de los caños, porque sabían la posibilidad de inundación con esos caños tapados. Así que se trabajaron cartas al municipio, les acompañamos a reunirse con personal del municipio de Canóvanas a solicitar incluso que no necesariamente tenía que ir el personal del municipio con la maquinaria a limpiar, sino que mínimamente prestaran la maquinaria y los mismos residentes iban a hacer esa limpieza. Pero esto no tuvo ningún resultado con el municipio de Canóvanas. El municipio de Canóvanas nunca fue a la comunidad a limpiar el caño, y parte de la respuesta que nos daban era que las máquinas o se estaban usando, o estaban dañadas, o no se podían meter a la comunidad porque eran demasiado grandes. Así que en respuesta a eso y a estos años de conversación y de apoyo a sus trabajos de autogestión, pues la misma comunidad organizó a los residentes y limpiaron ese caño. Y eso tuvo el resultado de que ese sector no sufrió inundaciones, como otro sector de la comunidad que también comparte la misma situación, y pues no pudieron trabajar esa limpieza del caño, y el municipio obviamente tampoco lo hizo, así que ese sector fue el más afectado en cuanto a inundaciones. Así que en ese sentido pues sí vemos esa diferencia en cuanto a la preparación para atender pues su realidad y su situación inmediata, pero también cómo se han ido preparando en estos años al conocer qué es lo que tienen que hacer para evitar ese riesgo de inundación, o qué es lo que tienen que hacer para exigirle al gobierno la responsabilidad que tiene con sus vidas. Sí, porque yo creo que eso es una cosa que en este momento hay que replanteárselo todo, y porque si seguimos en el mismo sitio y no nos movemos, no hay manera de resolverlo, y cada temporada será peor, ¿no? Y es parte sobre todo si no logramos hacer el cambio en la forma de las estructuras gubernamentales y cómo funcionan, y los cambios de políticas públicas y todas esas cosas, ¿no? Sí, es correcto, y por eso también a nosotras pues nos interesa siempre puntualizar esa metodología de trabajo de la clínica, que precisamente además de pues mantener este trabajo sostenido de acompañamiento, de ofrecer los servicios, la base también de esta metodología es con mira a largo plazo, y sí atendemos y acompañamos las respuestas inmediatas y los procesos de recuperación, pero también es un trabajo de organización política, en ese sentido de que las mismas comunidades tengan estos espacios de discusión que se pueden dar en las orientaciones comunitarias legales, que se pueden dar partiendo del trabajo social, como quizás Patricia pueda comentar un poco luego, como también en estas reuniones incluso de mucho más compartir alimentos. O sea, la idea es que esos espacios, o ese espacio que propone abrir la clínica, pues no es solamente para ofrecer unos servicios, sino también es para que se den todas estas conversaciones desde otras formas, con la intención de reconocer, como mencionaba al principio también, los saberes de las personas en las comunidades, cuánto ya han trabajado para resolver las situaciones a las que se han enfrentado algunas, como San Isidro hace 30 años, y cómo desde
sus esfuerzos han ido pues trabajando para cambiar esas realidades, pero pues para nosotras como acompañamiento es importante que se den esos espacios, que reconozcan esos saberes y que potencien esos poderes también. Incluso en la comunidad de Usual también, la líder comunitaria durante las últimas elecciones estuvo en un proceso bajo el movimiento Victoria Ciudadana, así que también es parte de lo que podemos apoyar y siempre también lo dejamos saber en nuestro trabajo en la comunidad, en nuestro trabajo político, pero no es pues bajo esa política partidista, no apoyamos tampoco pues partidos en específico y lo reconocemos, sino que a partir de nuestro trabajo apoyamos todos esos esfuerzos, sea de autogestión, sea de organización, que potencien sus poderes y también que puedan reconocer pues que todo eso que llevan trabajando en la comunidad también se puede mover a otros niveles, porque ya han demostrado el trabajo que pueden hacer. Sí, porque por ejemplo, en esto que estás diciendo, pienso yo en el asunto de la alimentación. Todo eso es una cosa que hay que replanteársela en las comunidades, o sea, cómo nos defendemos, cómo vamos al huerto, cómo protegemos lo que comemos. Yo creo que todas esas son cosas importantes para pensar, para discutir, para ver cómo comunitariamente se puede generar todas estas cosas y la cosa del intercambio y de compartir y del trueque y lo demás, ¿no? Pero quiero que hablemos de eso al regreso de la pausa. No se vaya nadie. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Sabor y frescura hay en cada lata. Vegetales Goya, nada se compara. Es que no hay nada más bueno que los vegetales Goya. Cuando se trata de color, ternura y sabor, Goya te ofrece lo mejor. Descubre la frescura que se encuentra en cada lata. Vegetales Goya en mi plato, yo lo quiero. Porque si es Goya, tiene que ser bueno. Tu tiempo es valioso y yo no te hago perder el tiempo en la mañana. Aquí en Sin Tapujos Repensando a Puerto Rico te damos las entrevistas, la información que necesitas saber para comenzar tu mañana bien informado. Todos los días de 6 a 9 de la mañana por WIAC 740. Sin tapujos, con la mejor manera de llevar la noticia. Por esta tu emisora, WIAC 740. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso ya en el último segmento de este programa. Y entonces pensaba yo en este asunto de la alimentación, que es una de las cosas más fuertes que ataca a las personas en estos momentos de... Lo primero que desaparece es la comida, ¿no? Y quién la provee. ¿Cómo se generan estas conversaciones para mirar hacia el futuro en esa dirección? En lo que ustedes han estado trabajando. Pues parte de lo que en el acompañamiento de trabajo social, nosotras... Porque me imagino que es una preocupación grande, ¿no? Sí, o sea, hay gente que pasa hambre. Y Exacto. sobre todo en momentos como, ¿verdad?, con los desastres socioambientales o con la pandemia, se identificaron muchas familias que realmente se vieron súper afectadas, ¿verdad?, porque perdieron sus trabajos y entonces no tenían dinero, y muchos sobre todo en el área sur de Puerto Rico, en los terremotos, pues realmente muchos de los residentes en estas comunidades que son personas mayores, ¿verdad?, ancianos con condiciones crónicas de salud o con condiciones neurodegenerativas. Así que en ese sentido, pues las trabajadoras sociales identifican, ¿verdad?, y atienden y canalizan esas necesidades psicosociales, en este caso de alimentación, y de enlazarlos con otros servicios, ¿verdad?, que no es solo alimentación. Pero yo quiero traer algo que, pensando en la alimentación, como una de las trabajadoras sociales que
su formación en trabajo social comunitario, egresada de la Universidad de Puerto Rico, Yalitza Serrano, identificó en una de las comunidades y también en San Isidro esta necesidad de los residentes de hacer algo con la tierra. Inmediatamente fue para poder, en caso de una comunidad en Ponce, para poder procesar el dolor a través del trabajo con la tierra. Y se empezó a generar un huerto comunitario con cuidadores de personas, ¿verdad? Se hizo una red de cuidadores y entonces con la psicóloga se hizo una red de apoyo y se enlazó, se vinculó la horticultura, ¿verdad? Que es el trabajo con la tierra, y el trabajo de sanación, ¿verdad? Es con esa metáfora, ¿verdad? De la tierra como espacio para sanar. Entonces, de esa manera empezaron a procesar un poco la sobrecarga de trabajo que tenían estos residentes, ¿verdad? Que son personas mayores, enfermos, cuidando a otros enfermos. Así que eso empezó como a germinar de la necesidad en la comunidad de empezar a desarrollar huertos comunitarios. Y tenemos otras comunidades que también tienen esa necesidad ahora. Eso es un trabajo que requiere mucha planificación, ¿verdad? Y ahí, pues, cuál es el uso de la tierra, dónde se va a hacer, quién lo va a hacer, cómo se va a hacer. Ese trabajo requiere de planificación a mediano y a corto, mediano y a largo plazo. Pero me pareció bien interesante cómo en un momento en particular de aislamiento social, como lo que implicó la pandemia, cómo pudimos a través del proyecto de esa creación de esa red de cuidadores permitió que reducieran algo de su aislamiento, ¿verdad? Algo de su soledad, y empezaran, como dice la licenciada Ramos, a socializar qué yo hago cuando yo estoy bregando con mi ¿verdad? Con mi papá, con mi mamá, que tiene Alzheimer, que tiene Parkinson, que tiene cáncer, que ya está metastizado. Pues entonces cómo trabajamos con eso. Y el trabajo en el huerto pues fue una manera de no solamente poner en palabras, sino empezar a fortalecer el lazo en la comunidad. Uh-huh. Yo creo que eso es vital, porque algo que nosotras hemos visto, que, ¿verdad? Yo creo que lo trajiste al inicio, ese individualismo, ese aislamiento de yo resuelvo los problemas solo, y lo que estamos tratando en la clínica es que literalmente abrir espacio para poder enlazar a los vecinos, fortalecer bueno, que nos lo dicen, estoy conociendo a mis vecinos, ¿verdad? Cuando estamos en las reuniones. Así que, en ese sentido, no solamente compartir información y educación sobre temas en particulares, en este caso sobre la horticultura y la siembra, sino cómo yo puedo reconocer que mi vecino puede ser una fuente de apoyo en estos momentos de tanto quebrantamiento. Entonces, eso para mí es parte de lo que la licenciada Ramos hablaba de fortalecer la polis, ¿verdad? Ese espacio común. Y eso pues se trabaja. Así que tenemos la dicha, ¿verdad? Que tenemos una persona que también tiene ese conocimiento en su trabajo como trabajadora social comunitaria, y pues estamos, en la medida que las comunidades lo quieran así. Hasta ahora 3 comunidades han considerado el huerto comunitario como un espacio no solamente para reducir el aislamiento social, sino también para ver de qué manera los viejitos y las viejitas que su dinero de la jubilación no le da, pues cómo podemos generar algún ingreso con eso. Así que, pero eso es un trabajo a plazo largo. Sí, no, y en este momento yo pienso que el esfuerzo tiene que ser tan grande para la reconexión humana. Porque es que la realidad es que hemos ido estableciendo una vida que no es en este planeta.
hemos ido estableciendo una vida que es en el aire, que es donde está el internet, que es donde están las redes sociales, donde no nos vemos las caras, donde no vemos nuestras reacciones, donde se pierden conexiones, porque lo que se trabaja es el individualismo, es mi capacidad de sentarme ahí frente y decir lo que me dé la gana, ¿no? Y entonces, pues, pienso que este trabajo que ustedes hacen, pues, es fundamental porque va hacia esa conexión humana que tanto necesitamos para poder establecer formas nuevas de vida en este planeta. Quiero saber el pensamiento sobre esto de la licenciada. Sí, comparto lo que mencionabas y por eso pues siempre también recalco esa base de trabajo de la clínica, que es ese abrir espacios para que salgan de sus casas y compartan cuáles son las distintas situaciones que están viviendo, cuáles son sus realidades, y como mencionaba también la doctora Patricia y como también nos compartieron algunos residentes ayer en San Isidro, no es hasta que se dan estos espacios que pueden conocer incluso a sus vecinos o vecinas y pues durante todo este tiempo no solamente se han conocido, sino han podido conversar sobre situaciones personales que también pueden compartir para identificar que son situaciones que pasan a nivel del hogar, pero son situaciones que pasa el vecino, la vecina, y que si las compartimos podemos buscar estrategias para que cada cual también pueda trabajarlas, pero también de ahí parten las necesidades que se comparten en comunidad y que también han reconocido la fuerza que tiene esa unión en comunidad a la hora quizás de hacer reclamos al Estado, hacer reclamos a las agencias, y así también lo han compartido y lo hemos documentado, que pues no es lo mismo que vaya una sola persona a hacer alguna exigencia o algún reclamo, sino que han visto cuál es el resultado cuando tienen estos espacios de conversación, cuando se dan las reuniones, cuando identificamos estrategias y va un grupo y va la representación de la comunidad a hacer reclamos, a llevar exigencias a que el Estado cumpla con su responsabilidad, pero también cómo se siguen conectando las redes de afecto también, que parte, como mencionaba ahorita, cuando hacemos actividades que pues no son solamente orientaciones, sino son más reuniones o compartir, también pues ahí se identifica con qué quieren o con qué pueden aportar cada uno de los vecinos y vecinas a ese momento, a ese espacio, y se dan otros tipos de dinámica también que son necesarias para que entonces el trabajo en comunidad se pueda seguir moviendo. Pienso que lo que ustedes hacen es realmente maravilloso y que es algo que hay que agradecer muchísimo y que sin duda va a seguir rindiendo fruto. Así que les agradezco muchísimo que hayan estado conmigo en la mañana de hoy. Se nos ha terminado el tiempo y espero que, quiero muchísimo que vengan aquí conmigo. Se lo digo a ambas. Claro, quiero muchísimo porque creo que todavía tenemos muchísimo más que conversar. No hemos hecho nada más que iniciar lo que es el proyecto maravilloso que ustedes tienen en Calley. Así que pues muchas gracias por haber estado conmigo en la mañana de hoy. Bueno, gracias. Y a ustedes, amigos. Muy bien, igualmente. Bueno, amigos, muchísimas gracias por escucharnos hasta que nos trajo el tren. Que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz. Hasta mañana.